no acabaron todo. Pero yo, la verdad es que yo había preparado unas palabras, pero después de esta visita, Jean-Baptiste, no sé si no ha sido una buena idea invitarme a participar en la inauguración de estas nuevas oficinas, porque la embajadora de Francia, yo lo admito, es muy celosa esas cosas. Felicidades, porque son oficinas estupendas en un edificio a mí que me gusta, con una muy buena ubicación y también con una vista que siempre me encanta. Y no tengo una oficina de esta calidad. Muestra el compromiso que tiene la Agencia Francesa de Desarrollo con México a largo plazo, así como su filial Proparco, que se dedica al sector privado. Hay un compromiso muy fuerte de la AFD aquí en México, y es importante tener oficinas que reflejan también este compromiso. Y además se organizó la distribución del espacio con el objetivo, si entiendo bien, de limitar el consumo de energía, y hay también que notar utilizando materiales reciclables y todo, que refleja también el compromiso de Francia a favor de la lucha contra el cambio climático. Todo me parece un proyecto muy bien pensado. Bravo, felicidades a Jean-Baptiste y a todo el equipo de la AFD. Pero de manera seriosa me gustaría que, hablando de cambio climático, la acción de la Agencia Francesa de Desarrollo aquí en México se enfoca en este tema. También en el tema de las energías limpias, de la biodiversidad, de la promoción de modelos sustentables, incluyentes, la educación, la salud, todos los desafíos que todos los países, incluso Francia, enfrentan hoy en día. Y yo quiero, con esta inauguración, pedir a la AFD que siga desarrollando proyectos novedosos en estos ámbitos y otros que son al servicio de México y de su gente, de las necesidades de los mexicanos. Francia seguirá al lado de México y al lado de su gente. Tenemos una muy buena relación, somos países hermanos, países amigos, somos aliados. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Es una nueva página de nuestra cooperación. Nueva fase, nueva página, nuevas oficinas. Y también ahora hay que cambiar mi oficina. Y lo digo para el equipo de todos los servicios que se quedan al otro lado de este edificio, que ahora tendremos nuestras reuniones de servicios cada semana aquí, porque me parece mucho más interesante y con una vista mucho más preciosa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes, es un gusto, es muy grato comprobar con su presencia que su interés y su compromiso por las actividades de la AFD aquí en México. Entonces, ¿por qué México en la estrategia regional de la AFD en América Latina? Bueno, primero estamos aquí, como dijo la señora embajadora, como parte del equipo Francia, y estamos al servicio de la relación bilateral entre Francia y México. Es una relación que es muy fuerte, que es muy rica y cada vez más densa, y entonces seguiremos al servicio de esta relación. Es una relación que tiene una calidad cierta y importante, y que se manifestó durante estos últimos años en las negociaciones internacionales a propósito de los retos, desafíos globales, principalmente con el cambio climático y la protección de los recursos naturales. México es un país emblemático para estos desafíos. Estas oficinas hablan de lo que es y quiere ser la AFD en México.
lo que es como, o sea, el grupo AFD y Proparco formando un grupo. Como ya lo subrayó la señora embajadora, estas oficinas primero hablan de la sostenibilidad, porque sí, se hizo con madera reciclada, todas las paredes, se hizo también con la búsqueda de ahorro de energía, lo que de usar bastante algodón. Señora Conway, gracias. Y también se hizo con vidrios recuperados, que quizás no gusta tanto a algunos, pero eso habla también de los proyectos que hemos llevado a cabo aquí en México desde el 2009. De la madera habla del bosque, todo el proyecto de Red Plus, por ejemplo, que hemos hecho con México. Ahorro de energía habla de todo lo que hacemos con la CENER y las otras instituciones en México que ven estos temas. Y estos proyectos hemos podido hacerlo con todos nuestros socios mexicanos que nos acompañan hoy, y muchas gracias por eso. Primero, breve, yo me ocupo de la Dirección Regional de Proparco, México, Centroamérica y el Caribe. Proparco siendo, digamos, la filial que se ocupa de promover el desarrollo a partir del financiamiento del sector privado. Entonces, lo primero que toca en estos eventos siempre es agradecer, en primer lugar, a Francia, representado hoy por la excelentísima señora embajadora, agradecerles por el apoyo, el respaldo, por la brújula, nos marcan hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Me toca también agradecer a la Agencia Francesa de Desarrollo, nuestro accionista, que nos alberga en sus oficinas y tenemos la suerte de tener, digamos, a gente como Jean-Baptiste, que nos ayuda y siempre está dispuesto a darnos una mano. También quiero agradecer a las autoridades. Gracias a ustedes por hospedarnos, por dejarnos trabajar, por dejarnos ayudar, por cumplir nuestra misión en su bendito país. Por último, y casi más particular en lo que respecta a Proparco, me toca agradecer a nuestros clientes y a nuestros socios que están por aquí, todos presentes, digamos, desparramados. Yo veo caras y detrás de ellos veo proyectos. De nuestros socios y de nuestros clientes. Eso es nosotros no podemos hacer solos si no fuera por ustedes. Estamos orgullosos de todo lo que hemos logrado en estos 6 años y un poquito de historia en México.